encierran mensajes que van directamente al inconsciente del niño para que éste solucione sus conflictos internos. Pero ¿qué hay concretamente detrás de personajes específicos y en cuentos concretos? ¿Por qué eran tan malas las hermanastras de Cenicienta? ¿Qué significa ese zapatito de cristal perdido? ¿Qué representan las cenizas y los harapos con los que se vestía Cenicienta? Te doy la bienvenida a Dignifica la Infancia y en este vídeo vamos a analizar el cuento de Cenicienta. Antes de nada quiero hablar un poquito de historia porque Cenicienta existe desde tiempos inmemoriales y a lo largo de la geografía de todo el planeta. Sobre todo conocemos muchísimas versiones en Europa y en Asia, pero desde la época, pues desde los egipcios. Es decir, que hay muchísimas versiones, incluso hay un cuento de Cenicienta en el que el protagonista es un chico, es un ceniciento, vamos así decirlo. Y yo me voy a centrar concretamente en la versión que recopilaron los hermanos Grimm. Es decir, es a principios del siglo XIX en la zona de Europa. Pero también tengo que aludir inevitablemente a la versión de Charles Perrault. ¿Por qué? Porque es la versión que Disney llevó al cine y que hoy en día es la versión de Cenicienta más conocida. En la versión de Charles Perrault, como todos sabéis, hay calabazas, ratones, hay una hada madrina, hay la condición de llegar a casa antes de las 12. Sin embargo, he de decir que en la versión de los hermanos Grimm no hay ratones, no hay calabaza, no hay una hada madrina que convierte a los ratones en lacayos o en caballos, y realmente Cenicienta se va del baile porque ella quiere, porque necesita volver a casa para que sus padres no la descubran, ¿no? Su padre y su madrastra no la descubran. Pero realmente no hay esa condición de tienes que irte antes de las 12 de la noche. Es decir, son versiones diferentes. No hay hada madrina en el cuento de los hermanos Grimm. Realmente la madre de Cenicienta, esa madre buena e ideal que tenía Cenicienta, fallece y en su tumba ella siembra una semilla de avellana y nace un avellano en el que se posan una serie de pajaritos y esos pájaros le cumplen los deseos a Cenicienta. Es decir, como veis, son diferentes versiones. A mí personalmente me gusta más la de los hermanos Grimm porque tiene más ritmo, tiene párrafos que se repiten y tiene incluso cierta rima, ciertas frases que riman, ¿no? Las frases que dicen los pájaros son rimadas. Entonces creo que es más fácil de contar y es más fácil de escuchar, es más agradecido a la hora de contar. Sin embargo, hay ahí un pequeño párrafo que creo que hay que quitar porque es explícitamente de contenido machista. Yo lo quitaría y no pasa nada, el transcurso de la historia va perfectamente sin ese párrafo. Para mí sobra totalmente. Y luego también suavizaría el final, y sí, el final de los hermanos de Grimm no lo pondría porque las hermanastras salen muy mal paradas, y sí contaría el final de la versión de Charles Perrault en las que las hermanastras pues salen no tan mal paradas, ¿no? Bien, entonces, comencemos a analizar los personajes de Cenicienta. Bien, el primero evidentemente es la propia Cenicienta, es la protagonista, es la heroína y es con quien se identifican el niño o la niña que están escuchando el cuento. Porque la situación de Cenicienta a nivel familiar es tan dura, es decir, porque su madre buena fallece y su padre se casa con una madrastra que es mala y que además tiene 2 hijas que la tratan mal, es decir, tiene una situación social, una situación familiar, bastante desfavorable para ella. Porque tanto la madrastra como el padre, como luego la hada madrina o ese avellano que representa la figura de la madre, vienen a conformar una trilogía para solucionar el complejo de Edipo o el complejo de Electra. Es decir, el niño y la niña sienten prioridad por una de sus figuras de apego, por la madre o por el padre, y entran en competencia con
con la madre o con el padre. Es decir, tienen prioridad por uno y por tanto están en competencia con el otro porque creen que el otro les arrebata ciertos privilegios y hay cierta competencia, ¿no? Entonces, es así como lo vive el niño y la niña. No quiere decir que eso ocurra de verdad, pero sí el niño con complejo de Edipo o con complejo de Electra lo vive así. Entonces, en el pasado su mamá era buena, y es verdad, ¿no? Porque los niños viven su primer año y medio, su madre está 100% para ellos, es todo que sí, apenas marcas límites porque son niños muy pequeños, entonces ellos tienen una versión de su madre buena idealizada. Pero ¿qué pasa? Cuando crecen, su madre empieza a poner límites y empieza a sus ojos ser, vamos a decir, una mamá mala, que realmente no es que sea una mamá mala, pero ellos empiezan a decir eso, hay un cambio. De ahí que hay una mamá buena que muere y hay una madrastra nueva que llega y que es mala con ella, ¿no? Se lo pone difícil, le da problemas. Es todo como lo ve un niño de manera inconsciente. ¿Y el padre por qué aparece ausente? Pues porque a los ojos de ese niño y de esa niña también el padre está ausente y no es consciente de esa problemática que tiene ella o que tiene él. Porque realmente es un proceso muy inconsciente y los padres no entran en eso, no participan de ese complejo de Edipo ni ese complejo de Electra, está todo en la mente inconsciente del niño. Entonces por eso aparece el padre ausente. Sí, se supone que quiere a su hija, pero realmente no influye en las decisiones que se toman y realmente simplemente está por ahí como diciendo sí a todo, y realmente las que influyen directamente en la vida de Cenicienta es la madrastra y sus hermanastras. ¿Qué representan las hermanastras? Los hermanos en general en los cuentos son sus iguales, es decir, es la propia fase, es decir, tu hermano es tu igual, está en igualdad de condiciones con respecto a tus padres, pero no representa a tus hermanos realmente, representa a ti mismo, a otras versiones de ti mismo, a otras versiones del niño. Y representa concretamente esas hermanas malas que se portan mal con Cenicienta, representan ese conflicto entre lo bueno y lo malo que tiene el niño. Los niños, las niñas realmente quieren ser buenas, pero en muchos momentos quieren ser malas y no les gusta estar siendo buenas en determinadas circunstancias. Les gustaría poder ser malas y entran en conflicto, tienen como conflictos de identidad, conflictos de seré bueno, seré malo. Entonces las hermanastras malas y la Cenicienta buena, la presencia de esos tres personajes, dos malas y uno bueno, le ayudan al niño a ver luz en ese conflicto. Es decir, las hermanastras actúan mal y por tanto tienen consecuencias malas, sin embargo Cenicienta actúa bien y por tanto sale victoriosa, es la heroína del cuento. Por tanto, el cuento lo que le dice con este argumento y con estos personajes es: el bien te conviene y hacer las cosas mal no te conviene, ¿vale? Así que se resuelve también el conflicto entre lo bueno y lo malo. Vamos ahora con qué simbolizan las cenizas y los harapos de Cenicienta. Realmente Cenicienta injustamente está viviendo en inferioridad de condiciones con respecto al resto de la familia. Y es que el niño, uno de los conflictos del niño es sentirse inferior con respecto de los adultos. Siente que por el hecho de ser niño no tiene el poder de decisión y esos privilegios que sí tenemos los adultos, porque los niños dependen totalmente de los adultos, de sus figuras de apego, y muchas de las decisiones que se toman en su propia vida las toman sus padres, no las toman ellos, se sientan en inferioridad de condiciones. Y esa situación de que Cenicienta esté en otra zona de la casa, que se dedique a las peores labores, que vista con harapos en vez de con vestidos reales y que se rodee de ceniza y esté siempre sucia, representa esa inferioridad del personaje. Por tanto, cuando por fin Cenicienta es vestida con un traje precioso, pues de plata y oro, y con unos zapatos también maravillosos, brillantes o lo que sea, ese vestido y esa apariencia por fin bella es la representación de la identidad del niño, el ser visto,
Decir, ahora voy a ser visto, ahora voy a ser reconocido, porque los niños necesitan ser reconocidos, todas las personas necesitamos ser reconocidas. Pero el niño realmente muchas veces se siente que no es reconocido y necesita decir, este soy yo soy así de hermoso, yo soy así de hermosa, ¿no? Y esa hermosura, esa belleza que tiene el niño, porque los niños, gracias a Dios, nacen con una autoestima sana y positiva, es luego el ambiente quien los va amainando ese autoconcepto, esa autoestima se va bajando, se va distorsionando. Y en este cuento les ayuda a dar importancia a ese valor que tienen en su propia identidad, ¿no? Es decir, estás con harapos y con cenizas, pero injustamente, estás en inferioridad de condiciones, pero debes ser visto, tienes belleza. Cuando digo belleza no me refiero a una belleza física, sino a una belleza espiritual, personal, real, interior, una belleza real. Bueno, luego los padres lógicamente vemos a nuestros hijos los más bellos del mundo, pero se entiende perfectamente cuando digo que son bellos, ¿no? Son como ese vestido. El vestido realmente es una representación, en una imagen que representa esa idea de belleza propia y de necesidad de reconocimiento que tiene el niño. El príncipe. ¿Qué representa el príncipe? Aquí sí que me quiero parar porque desde siempre se cree que los cuentos de príncipes y princesas dan una visión muy romantizada de las relaciones amorosas, de las relaciones de pareja. Desde el punto de vista de los adultos es cierto, ¿no? Porque los adultos sí que tenemos una visión de pareja, sí que tenemos una tendencia a la pareja, pero realmente el niño, la niña, en esa edad que tienen 6, 7, 8 años, no están todavía en ese momento de desarrollo de darle tanta importancia a la pareja. Entonces, el príncipe realmente lo que representa es al otro. El príncipe, es decir, Cenicienta lo representa a sí mismo, a sí misma. Los padres representan a sus padres, las hermanastras representan otras fases, a otros momentos de su propia identidad, y el príncipe representa a otra persona que no es ninguna de las anteriores. Es aquellas relaciones que puedo establecer fuera de mi casa. Mis amiguitos de la escuela, la profe, primitos, primitas, el otro, es decir, otra relación, otras personas y otro tipo de relaciones. Evidentemente no la de la pareja. De la misma manera que el vestido no representa un vestido, ni las cenizas representan ceniza, el príncipe no representa un príncipe. Y la unión de pareja no representa a la pareja. Representa a otra persona. ¿Y qué es el príncipe? El príncipe es una persona que tiene valor por sí misma, como puede ser un amiguito del cole al que los niños le dan valor, y a la vez el príncipe le da valor y reconoce a Cenicienta. Es decir, es ese amiguito que sí que lo reconoce a ellos. Y porque lo ven como es, lo ven con su vestido, lo ven en su belleza. No lo ven con las cenizas, no lo ven ninguneado e infravalorado. Lo ven como es, bello y real, ¿no? O bella y real. Porque la ven con su vestido y la reconocen como tal. Y como la reconocen, la quieren y la buscan. Entonces, el príncipe representa el establecimiento de nuevas relaciones con otras personas que se encuentran fuera del ambiente familiar. El zapato, ese zapato maravilloso también, porque podía ser un cuento a lo mejor que el vestido fuera maravilloso y el zapato estuviese sucio, estropeado, pero no. En Cenicienta el zapato cobra un protagonismo muy importante porque es de materiales muy delicados, muy hermoso, porque es la identidad propia y la esencia de ese niño. Yo hablaba en general, ¿no? El vestido, pues los niños son bellos y deben ser reconocidos, sí, pero el zapato le da la identidad a ese niño en concreto, no a otro. Es decir, el príncipe no quería tener una pareja, buscar una pareja, quería a Cenicienta concretamente, no le valía a cualquier otra. Quería a la que le sirviera ese zapato. Entonces, lo que hace ese zapato, lo que representa ese zapato es ese reconocimiento a él o a esa niña como lo que es, como ella individual. Y por eso el príncipe le da tanta importancia a que solo va a querer a quien le valga ese zapato. Y por supuesto la unión la boda entre el príncipe y Cenicienta
lo que representa es el éxito en la relación con el otro. Es decir, a mí en mi casa, el conflicto comienza con eso, ¿no? En mi casa no me reconocen, pero yo me desarrollo porque soy bueno, soy buena, me desarrollo bien, la vida me ayuda, consigo lo que yo quiero, que es el objetivo de establecer nuevas relaciones y que ser reconocida, y por fin logro el éxito, que es que logro establecer una relación de éxito con esas otras personas o con esa otra persona representada en la figura del príncipe, ¿no? Entonces simplemente la boda representa el éxito en la relación. Bien, y esta es toda la simbología del cuento basado en la versión de los hermanos Grimm. Recomendaciones a la hora de contar este cuento, de adaptar el cuento, mejor dicho. Yo quitaría ese párrafo machista del cuento de los hermanos Grimm, que es que lo voy a leer directamente, porque, nada, para que veáis que realmente cuando digo párrafos que es un párrafo, que dice: pero aconteció que el rey organizó una fiesta que debía durar 3 días y a la que estaban invitadas todas las doncellas más lindas del país para que su hijo pudiera escoger a su prometida entre ellas. Aquí, en este párrafo, este es el párrafo que yo quitaría del cuento de los hermanos Grimm, como veis, porque para mí cosifica, ¿no? Cosifica, es decir, es como que el príncipe es quien tiene el poder de decidir quién escoge, ¿no? Las demás, como van para allí, van a la fiesta como va a exponerse, y luego el príncipe que elija entre todas. Me parece machista, explícitamente machista, y este párrafo yo lo omitiría totalmente y simplemente diría: y el rey organizó una fiesta. Y en esa fiesta estaban invitadas todas las personas que quisieran acudir, o no lo sé, la versión que cada uno quiera decir, con lo que se sienta uno más cómodo. Pero sí, quitaría este párrafo directamente. ¿Y qué final contaría? Yo no contaría el final del cuento de los hermanos Grimm, porque directamente los pájaros que ayudan a Cenicienta a hacerle ese vestido tan maravilloso y esos zapatos tan maravillosos, luego les pican los ojos a sus hermanastras y las dejan ciegas para siempre. Me parece excesivo. Sin embargo, el final de Charles Perrault, el recopilado por Charles Perrault, dice que al final pues las madrastras le pidieron perdón a Cenicienta y Cenicienta las perdonó. Coged la versión que queráis, o adaptar, o no hacer ninguna de estas dos, hacer una tercera, porque sí, se puede hacer un final diferente, pero dar vosotros ese final con el que os sintáis más cómodos, ¿no? O más cómodas a la hora de contarlo. Escribidlo. ¿Por qué? Porque siempre debe ser el mismo, no debéis cambiar ni una coma, ya no digo ni una palabra, sino ni una coma, porque el niño lo va a notar incluso en vuestra entonación. Aquí dejo un link en el que hablo de la importancia de contar cuentos. Hablo concretamente, el título es Cuentos por edades, y ahí le doy importancia a el hecho de contar el cuento siempre de la misma manera. Es muy importante para los niños, así que si queréis hacer alguna adaptación de este cuento o de Charles Perrault, hacerlo con muchísimo cuidado, hacerlo por escrito y siempre contar esa adaptación, porque va a ser ese cuento que va a acompañar a vuestro hijo o vuestra hija siempre. Y cuidado también con los cambios. Yo no haría ningún otro, porque se puede perder la esencia del cuento. Es decir, la tradición es algo vivo, evidentemente, todo está evolucionando y todo está adaptándose a los nuevos cambios sociales, pero no se debe perder la esencia, no se debe perder la raíz. Y, por ejemplo, toda esta simbología de la que yo hablé no la cambiaría. Adaptaría algún párrafo, alguna frase, pero cambiaría algún pequeño evento, como puede ser el del final, pero sin tergiversar demasiado la historia, porque entonces ya no sería esta historia. Y otra recomendación es que, aparte de contarle este cuento a los niños para tratar que no vivan esa herida de no ser reconocidos, no ser reconocidas por su entorno, y esa lucha por querer mostrarse en su belleza tal cual son, ¿no? Y ser reconocidos por los demás, además de contárselos a los niños, creo que la persona adulta que todavía tiene esa herida de la infancia, que todavía tiene ese niño interior o esa niña interior dañada, que lea cuentos de hadas, que lea, por ejemplo, Cenicienta, que busque diferentes versiones,
y que encuentre la que más se adapta, la que más le gusta, la que más se adapta a sus circunstancias personales, y que lea Cenicienta, porque puede ayudarle a entender muchísimas cosas que pasaron en su infancia, puede ayudarle a empoderarse, a tratar de equilibrar esa autoestima dañada. Así que yo diría que compartierais este vídeo con esas personas a las que le pueden ayudar. Y bueno, pues por poner un ejemplo de adultas a las que les ha podido ocurrir esta falta de reconocimiento, o adultos que no fueron reconocidos de niño, pueden ser, por ejemplo, pues hermanos mayores que tuvieron varios hermanos pequeños de los que tuvieron que responsabilizarse cuando ellos eran niños, es decir, tuvieron que coger el papel de madre o de padre cuando realmente eran niños, es decir, no fueron reconocidos como niños en su infancia. O también pueden ser niños que han nacido con una personalidad que les gusta más pasar desapercibidos, y a lo mejor vivían en una familia en la que era a lo mejor el hermano pequeño y había otros hermanos mayores que estaban constantemente llamando la atención o demandando la atención de sus padres, y ellos a lo mejor se vieron más retraídos, más echados hacia atrás, y esto implicó que luego al final no se vieran reconocidos por sus padres. Entonces puede ser también que tengan esta herida. Entonces, compartan este vídeo con las personas a las que creen que les puede ayudar. Espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis disfrutado tanto como yo, y nos vemos en el siguiente. Un saludo.